mis conciudadanos venezolanos, amigos hispanoamericanos, el asunto del Esequibo, digno de la Corte Internacional de Justicia, interesa al mundo. La zona del Esequibo se llama así por uno de los conquistadores españoles que llegó con Colón y más tarde con Alonso de Ojeda, que se llamaba Esquivel, y que de Esquivel pasó a Esequibo. Andrés Eloy Blanco decía que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. El primer pirata que pasa por el Esequibo es Walter Raleigh. Walter Raleigh, amante de la reina de Inglaterra, sorprendido con una dama de la corte en Londres por la reina, se expulsa de la corte y se le da la patente de corso para hacer en el exterior, en nombre de Inglaterra, lo que le dé la gana. Llega a las bocas del río Orinoco y se da cuenta inmediatamente, luego de recorrer el Orinoco y el Meta, de que el que controle eso, porque el Meta se comunica a su vez a través del caño Cassiquiare, el propio río Meta se comunica con el Amazonas. El Amazonas, a su vez, río brasilero, nace en el Perú. Logró esa zona el interés de la reina Victoria, y a la reina lo paró el presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland, que cuidaba su patio trasero, porque la reina quería llegar hasta el Orinoco. Los ingleses ordenan a Schomburgk la elaboración de un mapa de la zona. El mapa de Schomburgk, que apareció luego con un cierto sello de la reina de Inglaterra, le da a Inglaterra una zona algo mayor de la que le había comprado a Holanda, pero nada que ver con lo que le compra a Holanda. Es la exacción que hace Inglaterra, que empieza enviando colonos a la zona del Esequibo para ir haciendo ocupación humana y luego dar el zarpazo. Ante esa circunstancia, Venezuela ocurre a su ángel guardián Estados Unidos y se plantea, Venezuela ocurre a su ángel guardián, que es Estados Unidos, y se plantea ante la terquedad de Inglaterra la realización de un arbitraje. Intervienen dos árbitros americanos y dos árbitros ingleses, y un quinto en cuestión, que es el juez. Uno de los árbitros, luego de producido el arbitraje, Malet Prevost, señala que el arbitraje fue producto de la imposición del presidente del Tribunal de Arbitraje, que quería lucirse por haberse hecho un arbitraje rápido, sin conflictos y unánime. La realidad es que ese arbitraje resuelve no solamente lo que se había planteado, sino cosas que no se plantearon. Eso constituiría extra petita, es decir, dar más de lo que pedía Inglaterra,
y constituye también, porque el arbitraje no dice cuáles son los motivos de la decisión, sino que dice decido porque decido, y todo arbitraje tiene que tener los mismos características de la sentencia, es decir, que se motive, que se explique por qué se resuelve el arbitraje o la sentencia. Carece de motivación y además resuelve sobre cosas que no pidió Inglaterra y que están más allá de ella, como ciertas zonas que incluye en el arbitraje a última hora. Viene la protesta de Venezuela y se va a una resolución que incluye en Ginebra una posposición del problema para que las Naciones Unidas intervengan mediante amigables componedores. Las Naciones Unidas, constituidas, por cierto, por un venezolano, Carracholo Parra Pérez, y por una americana, la señora Eleanor Roosevelt, que son los creadores estatutarios de las Naciones Unidas. No llega a su conclusión el Acuerdo de Ginebra, que preveía que hubiese amigables componedores ante el nerviosismo de Inglaterra y de su sucesora en el reclamo, Guyana. Inglaterra había comprado los derechos de Holanda en unos 30.000 kilómetros cuadrados y el fallo le da mucho más de los 30.000 kilómetros cuadrados que recibió de Holanda, por lo que se ve que, como en Doña Bárbara, las cercas corrieron de noche. Para colmo, así como despertó la sed del mundo, el oro del Esequibo y el oro del Callao, asimismo, tanto en la zona en reclamación por Venezuela como en el mar jurisdiccional venezolano, a Guyana ha otorgado concesiones petroleras, lo que motivó inclusive que la Marina venezolana capturase un barco guyanés y arrestara a los capitanes de esos barcos, creándose pues el conflicto internacional. Guyana comete, a mi juicio, un error muy grave porque acude a la Corte Internacional de Justicia, la de París, el laudo que se acompaña. Además, se señala que hay un mapa hecho por Murdoch por orden de Inglaterra, la pérdida Albión. El cartógrafo Murdoch hace un mapa donde otorga algo más de lo que compró Inglaterra a Holanda. Ya yo dije que les equivoco. En la Corte Internacional, como demandante, Guyana tiene todas las de perder, porque tiene la carga de la prueba y el laudo es nulo. Guyana además comete la torpeza de producir en el juicio el memorándum de Malet-Prévost, donde señala las condiciones en que se hizo el arbitraje. La unanimidad lograda por la presión del presidente de la Comisión de Arbitraje, por el deseo de aparecer como diligente y haber logrado un arbitraje unánime. En ese arbitraje
había participado 2 árbitros americanos, el expresidente de los Estados Unidos, Benjamin Harrison, y 2 árbitros ingleses. Antes de fallecer, Mallet Prévost resuelve que se entregue y se produzca el memorándum famoso de Mallet Prévost, donde narra los episodios del arbitraje. Gracias, Guyana, por producir ese memorándum de Mallet Prévost, porque precisamente ese prueba la nulidad del arbitraje, que además concede a Guyana más de lo que le compró Inglaterra, más de lo que posee, tiene lo que llaman ultra petita, es decir, más de lo que pide. En el acuerdo de Barbados entre el gobierno de Venezuela y la oposición de este país, se prevé que tanto gobierno como oposición actuarán conjuntamente en defensa del Esequibo. Este video les va a evidenciar cómo actuó la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, frente a los jóvenes presentes en París que gritaron "Viva Venezuela libre". Saludos Venezuela, le habla Rodrigo Figueredo, ya es 15 de noviembre y les tengo más noticias sobre lo acontecido en la Corte Internacional de Justicia hoy en la sesión sobre el Esequibo. Bueno, resulta que fue una comitiva gigantesca de Delcy Rodríguez, que parece que se expresó en francés. Tu parles français, Delcy Lamoche? Moi aussi je parle français. Tu sais quoi? On t'emmerde. Y al final de la sesión, unos venezolanos presentes gritaron todos juntos en su cara: sabroso. ¡Viva Venezuela libre! Por ello, fueron detenidos por los servicios de seguridad de la Corte Internacional de Justicia, que los tuvieron en un interrogatorio durante 4 horas, porque resulta y pasa que creyeron que eran de Guyana. No entendían por qué estaban venezolanos ahí gritando una consigna. Y bueno, resulta como después también hicieron una foto los demás que estaban afuera con una pancarta que decía: el Esequibo es de Venezuela, no es del régimen, y el régimen manipula, y eso la gente lo tiene que entender, y el mundo lo tiene que entender. Después de las 4 horas, ellos fueron liberados, y ustedes saben qué, la Embajada de Venezuela tuvo las esféricas de pedirle a la Corte Internacional de Justicia las identidades de estas personas, cosa a la cual la Corte se negó. Bueno, para que vean, ellos creen que están en Venezuela y que pueden hacer lo que les da la gana. Igual afuera, unos agentes del SEBIN o de GESIM, o vea tú a saber, de la contrainteligencia o inteligencia de ellos, le sacaron fotos a todos nosotros, a todos los que estaban ahí. Yo no estaba ahí, pero fui informado directamente. Y eso es lo que está pasando. Pues hay que echarle bolas sin miedo, hay que enfrentar a esta gente y hay que darle al mundo y enseñarle al mundo la versión del pueblo de Venezuela, porque la dictadura chavista no es Venezuela, el Esequibo es de Venezuela, no es del régimen. ¡Que viva Venezuela libre, carajo! Y cómo hasta ahora no ha podido actuar la oposición venezolana, porque el gobierno ha impedido el cumplimiento de su compromiso en Barbados. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire
pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.